Hermanos amados, el Señor les bendiga en esta nochecita. Somos afortunados por ser hijos de Dios, por pertenecer al rebaño del gran Rey. Amén. Vamos a compartir la palabra del Señor, no sin antes saludarles en este domingo de Ramos. Comienza la semana mayor del cristianismo y bueno, estamos justamente recordando esa semana intensa para nuestro Señor Jesucristo, que termina con su resurrección del medio de los muertos. Y dice Pablo que si el Señor no hubiese resucitado, vana sería nuestra esperanza, pero como Él resucitó, estamos aquí y nuestra esperanza es cierta en el Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias, les invito en Lucas, capítulo número 2. Lucas, capítulo número 2, versos 39 y 40, y luego leeremos el 52. En breves minutos quiero compartir la imperiosa necesidad de crecer. La imperiosa necesidad de crecer. Dice así la palabra del Señor: luego de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Hermanos queridos, crecer es quemar etapas, crecer es madurar. Crecer para los niños es pasar de grado, pasar de clase. Crecer es fortalecerse, adquirir nuevas fuerzas. Hermanos, crecer también es ser probados. Crecer en la vida es fundamental. Quiero compartir con ustedes, según estos versículos que hemos leído, 4 cosas que implica crecer. En primer lugar, crecer es fortalecerse. Dice el versículo 40, y el niño Jesús se fortalecía. Hermano, fortaleza es soportar los embates de afuera. Cuando estamos fortalecidos ya no viene cualquiera y nos desanima. La palabra del Señor dice: fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Hermanos queridos, cuando nos fortalecemos en el Señor, ya no damos tanta importancia a las cosas de abajo, a las cosas materiales. Queriendo enseñar esto, el apóstol Pablo decía: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Un autor, el autor de las Crónicas de Narnia, C.S. Lewis, decía: no permitas que tu felicidad dependa de algo que puedas perder, sino del amado, del que permanece. Es decir, que crecer implica fortalecerse, pero no es nuestra fuerza, hermanos, son las fuerzas del Señor. Como decía anteriormente, en Efesios 6:10, el apóstol escribe: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo saber si estamos fortalecidos? ¿Cómo saber si estamos fuertes? El apóstol Pablo lo resume en un versículo en Filipenses. Dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para padecer necesidad. El versículo más conocido tal vez del Nuevo Testamento, uno de los más conocidos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando estamos fortalecidos en nuestra vida interior, somos invencibles. Pase lo que pase, sabemos que nuestra esperanza está fundada en ese Señor que nos fortalece. En segundo lugar, crecer implica hacerse sabio. Allí en Proverbios, el Salomón decía: la base del temor es la base de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dice que Jesús también adquiría sabiduría aquí en su vida
en la tierra. Hermanos queridos, el temor de Jehová no es el miedo que la gente le tiene a Dios. Dios es un Padre amoroso, tierno, precioso, misericordioso. El temor de Jehová es el temor que debo tener por quebrantar sus mandamientos. Porque cuando quebranto sus mandamientos incurro en pecado, y la paga del pecado es muerte. Y el pecado siempre produce ruina y siempre va a dejar a la persona maltrecha. Siempre el pecado tiene sus consecuencias. Nadie puede huir de las consecuencias del pecado. Justamente ser sabio es tener ese temor reverente de Jehová. En tercer lugar, hermanos, crecer implica aumentar nuestra estatura espiritual. Dice el versículo 52, y Jesús crecía en estatura. El apóstol Pablo decía, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nuestro modelo es el Señor Jesucristo, sus enseñanzas, su vida, su carácter, su determinación. Ese es nuestro modelo. Hermanos queridos, cada hombre tiene y cada mujer tiene impreso en su interior la imagen de Dios. Hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. El pecado borra esa imagen. Pero el Señor Jesucristo, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, el Espíritu Santo le convence de pecado, de justicia y de juicio, logra restaurar cuando la persona viene a los pies de Cristo esa imagen perdida de Dios, pero que cada uno tenemos en nuestro interior. Dejemos en esta Semana Santa que Dios ilumine los ojos de nuestro entendimiento y podamos ver a Cristo, ver la imagen de Dios, crecer hasta llegar a la plenitud de la estatura del conocimiento de Cristo. En cuarto lugar, hermanos, crecer implica crecer, valga la redundancia, en el relacionamiento con Dios y los hombres. Y Jesús crecía, dice el versículo 52, en gracia para con Dios y los hombres. Hay un versículo en Proverbios 3, 3 y 4 que es revelador en cuanto a esto. Dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y los hombres. Gracia para con Dios, ¿cómo la obtenemos? Hay una palabra aquí que está muy relacionada y es la palabra verdad. Hermanos, nunca comprometamos la verdad. La verdad va a ser verdad aunque me duela. Decía el jefe de los orientales, José Gervasio Artigas, la patria de mis hijos no venderé, oh tiranos, al precio miserable de la necesidad. No vendamos la verdad por popularidad. No vendamos la verdad por un peso más. No vendamos la verdad por tantas cosas que la gente vende la verdad del Evangelio. Hermanos queridos, la verdad es la palabra del Señor. El Señor decía, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. En cuanto al relacionamiento con los demás, la misericordia, dice aquí en Proverbios. Allí en Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Misericordia, perdonándoos. Hermanos, hagamos de este mundo un mundo mejor. No añadamos con nuestro carácter, palabra, acciones, más dolor a este mundo. Seamos misericordiosos. Agreguemos gozo, agreguemos paz, agreguemos unión. Tengamos la misericordia que tuvo el Señor para con nosotros. También dice el versículo, perdonándoos unos a otros. El perdón construye, el odio destruye. Perdonando se avanza y se crece. También, hermanos, crecer implica perdonar, pasar por alto. Claro que no tenemos el botoncito aquí en la cabeza de olvidar, pero la palabra del Señor nos promete que si perdonamos, el Señor se encarga de ayudarnos a olvidar también. Concluyendo,
Crecer implica fortalecerse, crecer implica hacerse sabio, crecer implica aumentar nuestra estatura espiritual y crecer también implica relacionarnos mejor con Dios y con los hombres. El gran maestro nos dio ejemplo, caminando por las colinas y las polvorientas calles de los pueblos de Galilea. Vamos a seguir su ejemplo, vamos a proponernos crecer. Si es así, confiemos que con nuestras fuerzas no podemos, pero sí aferrados del Señor, el gran maestro que anduvo aquí en la tierra y murió y resucitó por cada uno de nosotros. El Señor les bendiga, hermanos, y estamos en contacto cuando el Señor lo disponga.